el concepto de sustancia que hemos traído. Siva corpus. ¿Qué necesitamos? Ponlo ahí, ya está. Esto. El primero está libre. ¿El arco iris qué es? Una manifestación que vosotros habéis trabajado, ese primer Descartes. ¿O es la expresión de un pacto? La expresión de un pacto. Vamos a ver. El primero, el matemático, está libre de controversias y disputas porque consiste en comparar solamente la figura y el movimiento de las cosas con las que no se contradicen los intereses de los hombres con la verdad. Está ahí patente. ¿Esto es duro o es blando? Siempre hago esto. Doy el golpe para que sí. ¿Es duro? Quiero ver si esto es duro o blando. Pues oye, date con la cabeza, a ver, prueba. Y si dudas, mira, a ver, tú, a ver. Y diré, pues sí, el arco iris, ¿qué es? Refracción de la luz. Oye, mira, ya está. En el otro, en cambio, nada hay libre de discusión, porque compara hombres y atañe a los derechos y beneficios. En este, tan pronto la razón se pone contra el hombre, así se opone el hombre a la razón. Y de ahí viene que aquellos que escriben acerca de la justicia y la política en general suelen invadirse unos a otros y caen ellos en las mismas contradicciones. ¿Leéis toda esa diferencia? Porque esta es la perspectiva siempre que se está debatiendo. Y pasamos a la página tercera, ahí donde tenemos. Lo leéis para que veáis los dos tipos de conocimiento y lo que conlleva, como os he dicho ahí, ¿no? El uno libre de controversias y el otro que indudablemente te induce a ello. Descartes, es que son las objeciones, es lo que es el núcleo al que vamos, al núcleo de saber de alcance y límites y de lo que se requiere para tener seguridad. Ahí tenemos definición de ciencia, definición de suposición, definición de opinión o probabilidad. Son 5 minutos, pero lo podemos rentabilizar. O los que tengáis ya que ir a trasladaros a otras clases o lo que sea, pues oye, con total libertad. Definición de ciencia. Defino el conocimiento de esto que llamamos ciencia como la evidencia de la verdad a partir de cierto comienzo o principio de sentido, ya que la verdad de una proposición no se nos hace evidente hasta que concebimos el significado de las palabras o términos en que consiste, que siempre son concepciones de la mente, y tampoco podemos recordar tales concepciones sin la cosa que produjo eso mismo a través de nuestros sentidos. La cosa. Eso es la ciencia. Necesitamos cosa, pero cosa patente. Cosa patente. Y así se ha construido la ciencia nueva. Y así se han construido, si queréis, ese quedar en el olvido, la antigua ciencia. Y ser sustituida por un nuevo modelo. Definición de suposición. Este es uno de los grandes temas que fue tratado en la lógica. Guillermo de Ockham a esto le dedica a supositio, que se llamaba así, a supositio. La suposición. La suposición, ¿qué es la suposición? Una proposición se dice que es supuesta cuando, no siendo evidente, no obstante, se admite por un tiempo con el fin de que, uniéndola a otras proposiciones, podamos concluir algo. Estamos asistiendo al nacimiento del método hipotético, ya está aquí, deductivo. Esto es lógica, esto es la suposición. Suponemos, y tal como lo está aquí utilizando Jacob, suponemos en tanto en que, como verdadero en tanto en que, yo digo, yo tengo un yate, porque no hay ahora un espontáneo. ¿Cómo que tú tienes un yate? Pero me vas a decir a mí, mira tú. Una suposición.
o tengo un chalet en la luna. Eso es una suposición. Lo podemos mantener mientras el retablo de las maravillas era una suposición. Que las tortugas ninja hablan y que disparan y que corren y que vuelan, pues una suposición. Y has pagado una entrada y te la crees, pero luego tienes ahí una suposición. Pero ¿es eso ciencia? Claro, es lo que luego en la perspectiva, rompiendo con lo que ha hecho Descartes, que montas suposiciones como hipótesis, pero luego, a ver, pruébalo. Hipótesis non fingo, de Newton. ¿Por qué no fingo hipótesis? ¿Por qué no finjo hipótesis? Pues porque ahí lo tenéis demostrado. En el trasfondo, a la par, está escribiendo las objeciones que os he dicho. Las objeciones. Y estamos tratando de crear una filosofía, aunque sea de mínimos, pero una filosofía que suscite concordia. Más reducida. Esto no quiere decir que el tema de Dios no sea importante. Al contrario, te lo vas a encontrar. La pregunta te la vas a encontrar constantemente. Pero estamos intentando crear espacios de concordia para que el pasaje de 7.000 millones efectúe el viaje en concordia. Y habrá que contener supositio. Una proposición se dice que es supuesta cuando, no siendo evidente, no obstante, se admite por un tiempo con el fin de que, uniéndola a otras proposiciones, podamos concluir algo. El viejo modelo que tenemos ahí, la fundamentación teológica de la política. Bueno, bien, eso pero el arco iris, una manifestación. Sí, pero... Y ahora, definición de opinión, y nos abre al campo de la probabilidad. Fijaos, esto es alcance y límites. Saber de alcance y límites. Esto es Kant. Alcance y límites. De lo que podemos dar cuenta y razón. De lo que podemos dar cuenta y razón. Desde una perspectiva ajustada a la ciencia y al método. A los requerimientos que en estos momentos se están ensayando. ¿Y lo que rebasa esto? Pero si al pasar a través de varias conclusiones no llegamos a ninguna que sea absurda, entonces pensamos que la proposición es probable. Fijaos, aquí se está abriendo, que lo tenemos aquí teorizado. Esto Descartes no lo ha hecho, se ha ido, como os decía, directo. Y si veis las grabaciones que tenemos, desde el primer día os lo señalé, se va directo, de yo a Dios al alma. Igual que Agustín de otro. Y aquí se está abriendo el ámbito de la probabilidad, que es el que se va a teorizar y se va a perfeccionar como opciones de la libertad. Opciones de la libertad. Pero al pasar a través de varias conclusiones no llegamos a ninguna que sea absurda, entonces pensamos que la proposición es probable. De modo similar, pensamos que es probable cualquier proposición que admitamos como verdadera por un error de razonamiento, por confiar en otros hombres. Estas proposiciones que son admitidas por confianza, y la Escritura es un texto de confianza, en toda la perspectiva de Hobbes, es el libro que te remite a la confianza, es una transmisión de confianza. Estas proposiciones que son admitidas por confianza o por error, no se dice que son conocidas, sino pensamos que son verdaderas. Tú piensas que es verdadero, y desde las opciones de la libertad en el perfeccionamiento que se va a hacer posterior, tú eres el que te arriesgas. Tú piensas que eso es verdadero. Y la admisión de ellas se denomina opinión o probabilidad, en ese aspecto del cual surge. ¿Está? Es que esto es así de claro. Estamos abriendo, fijaos, una nueva perspectiva.
un modo nuevo de hacer filosofía. Y esto lo tenéis ahí. Todo el tema ahora de la probabilidad, cuando vamos al ensayo sobre el entendimiento humano, el tema de la probabilidad, el libro cuarto, la parte nuclear, es el tema de la probabilidad, el tema de los ámbitos de fe y razón, el tema que hay, y esto es lo que sirve de soporte para ese texto que todo el mundo teníamos que leer, todo el mundo. En las escuelas había que poner ese texto casi como cartilla obligatoria, Carta sobre la tolerancia. Entonces, al poder político, ¿qué le incumbe para crear estos espacios de concordia? Todo el mundo se compromete en estos ámbitos. Y este otro ámbito, el de las iglesias, o el de la probabilidad, tal como se está planteando, se va a plantear, pues le cabe la retórica de la persuasión, no poder coercitivo. No poder coercitivo. Estoy hablando, me da miedo, 2017. No poder coercitivo. Es la carta de la tolerancia, la carta sobre la tolerancia, el log teorizado, no poder coercitivo, porque esto pertenece al ámbito de las opciones libres, de las opciones de la libertad. Esto lo tenemos teorizado. 1640. 1640. O la Carta de la Tolerancia, perfectamente ya estructurada, 1689. O luego Voltaire, ese tratado sobre la tolerancia. Y así sucesivamente. Y esto está presente ya luego, posterior. Y estamos en el 2017. Y esto, como filósofos, hay que proclamarlo claramente. Ámbitos de la libertad, ámbitos de la probabilidad y ámbitos que saben de alcance y límites. 2017. Es vuestra tarea. Y la mía mientras me quede. Porque esto es lo que estamos aprendiendo. Esto es en lo que se ha empeñado la modernidad, la filosofía moderna. El cuidado, el reconocimiento y la perfección de todo ser humano. En y desde la libertad. Sabiendo que es necesario construir, aunque sea desde estas perspectivas, de mínimos, un ámbito de concordia. Como os digo, que el pasaje que somos nosotros puede efectuar el viaje tranquilamente, como nos corresponde, como a todo el ser humano le corresponde. Y lo otro, vosotros mismos. Pero este es nuestro presente. Este era el presente que se vivió en Europa. Y se aprendió. El ser humano, que es terco, y somos así, a través de, aunque sea poco a poco, se fue aprendiendo y se fue perfeccionando. Que es la perspectiva que os señalo. Fuimos perfeccionando. Gracias a Hobbes y las perfecciones, estamos nosotros aquí. Pero hay malos sueños. Hay siempre malos sueños en la razón. Bien, a trabajar.